Lo que les quería traer en la clase de hoy es, estoy aprendiendo mucho de lo que es frecuencia en los anuncios, o sea, estoy realmente entendiendo la importancia de la frecuencia de los anuncios, y uno de los puntos que ustedes tienen que entender que es clave para que una tienda sea estable y para que nosotros tengamos una operación escalable, que al fin y al cabo es lo más importante, nosotros tener una operación la cual nos permite escalar y no todo el tiempo estemos escalando y que vuelva para atrás, escalando y que vuelva para atrás. ¿Por qué es eso? Porque cuando nosotros tenemos inestabilidad puede ser por dos factores. El primero, que no estemos haciendo unas buenas renovaciones, o sea, que no estemos llegando a ángulos nuevos, conjuntos nuevos, públicos nuevos, digo. Y la otra variable es que los anuncios que tengamos no sepamos en qué situación están y por lo tanto le demos presupuesto a anuncios los cuales pueden tener buen costo, pero no hay que darle presupuesto, sino que enfocarnos en darle presupuesto a otro tipo de anuncios, que es lo que les quiero traer ahora. Y lo que les quiero enseñar es que hay psicologías, como dice el título, hay psicologías y hay patrones que hacen que un anuncio funcione o que un anuncio no funcione. O sea, básicamente, que un anuncio sea winner y que un anuncio sea un anuncio perdedor, un anuncio que puede llegar hasta cierto límite de gasto para la cuenta publicitaria. Entonces, ¿qué es un anuncio ganador? Es un anuncio que gastó cientos de dólares en Meta con un CPA o un ROAS que fue incrementando o hasta manteniendo a lo largo del tiempo con la suba de presupuesto. ¿Por qué? Porque es muy importante que ustedes entiendan que va a haber anuncios a los cuales vos le subas presupuesto y esos anuncios, por estar, puede ser que te empiece a vender más, obvio, pero vos a medida que le vas subiendo el presupuesto son tan inestables a nivel frecuencia que ese mismo anuncio, si vos no lo acompañás con más anuncios de prospección que traigan público nuevo, lo terminás quemando, ¿ok? Y un anuncio al cual vos le subís presupuesto y te mantiene o hasta empeora el ROAS, yo prefiero que le mantengas el presupuesto y lo ayudes con otros anuncios para que pueda mantener el mismo gasto, pero el ROAS sea cada vez más alto. En vez de que te pase esto de que vos pasás a un anuncio de darle 50 UCD, le pasás a dar 100 y capaz que la cantidad de ventas que te trae son las mismas. Entonces tu ROAS baja, porque claramente le estás dando un por 2 de presupuesto y si te trae las mismas ventas, obviamente el ROAS va a bajar. Entonces, eso es un anuncio ganador, un anuncio que nosotros le damos presupuesto y mantiene una frecuencia baja, que eso hace que, como dice acá abajo, tenga una posibilidad de escala no solo del anuncio, sino también de la marca en general, porque lo que nos permite esto es llegar todo el tiempo a público nuevo. Entonces, acá les hice un ejemplo que básicamente es ¿cuál de los dos anuncios creen que es más ganador? Si el primero, que por ejemplo tiene $3.000 de gasto nada más, 3.4 de ROAS y una frecuencia de 2,2, o el anuncio 2 que tiene un gasto de $10.000, 2.6 de ROAS, pero una frecuencia mucho más baja de 1,5. ¿Ok? Ustedes lo que tienen que entender es que la frecuencia, mientras más baja sea, con más presupuesto, más valor tiene. ¿Ok? No es lo mismo tener una frecuencia de 1,05 con $10 gastados que una frecuencia de 1,05 con $1.000 gastados. Claramente este anuncio es mucho más sólido que este anuncio y tienen la misma frecuencia. Entonces también se trata mucho del importe gastado. Ahora, volviendo a este ejemplo, ¿por qué es más un anuncio ganador este de acá abajo que este de acá arriba? Porque ¿qué va a pasar? Si nosotros a este anuncio, al anuncio 1, le llegamos a dar este presupuesto, claramente nuestra frecuencia va a aumentar, por lo tanto, nuestro ROAS va a disminuir. ¿Ok? Y esta campaña, fíjate que con $10.000 gastados tiene una frecuencia mucho más baja, lo que indica que el anuncio se está bancando la escala y que no pasa a ser de un anuncio prospectador a uno de retargeting, sino que todo el tiempo se mantiene en la misma línea de, ok, público nuevo, público totalmente nuevo. Que esto es lo importante, esto es lo que hace un anuncio ganador y lo que nos permite esto, posibilidad de escala no solo del anuncio, sino también de la marca en general.
Porque nosotros lo que acá queremos es no agarrar un anuncio y hacerlo mierda y que acá una semana o a 2 semanas no deje de funcionar. Lo que nosotros tenemos que encontrar ahora es el patrón de cuáles son los anuncios que sí se les puede subir presupuesto y cuáles son los anuncios que no se les puede subir presupuesto, pero sí se los puede acompañar de otros anuncios para que sigan funcionando bien. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que ustedes tienen que tener en claro es este gráfico, y es que es normal que cuando nosotros, o sea, esta es la columna del ROAS, del anuncio, y esta es la del gasto, que mientras un anuncio más gasto tenga, es más probable que el ROAS disminuya. Pero mientras... Uy, tengo que aceptar. Y ahí les vuelvo a compartir. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, mientras más alto sea el gasto, más bajo tiene que ser el ROAS, pero lo importante es la frecuencia, ¿ok? Mientras nosotros tengamos una frecuencia baja y el ROAS se mantenga por el ROAS objetivo, o sea, si nosotros tenemos un ROAS de, no sé, de 2 y el anuncio está en un ROAS de 2,1, pero tiene mucho importe gastado, este anuncio nos sirve mucho más, con un buen importe gastado nos sirve mucho más que un anuncio que tiene poco importe gastado y un buen ROAS. Porque básicamente ese anuncio se está alimentando de este. Entonces, si nosotros le dejamos de dar importancia a este anuncio, matamos este anuncio y el otro. Entonces, fíjense que acá lo pongo. Si fuera al revés, si tiene poco gasto, pero el anuncio tiene un buen ROAS, pero una frecuencia alta, o sea que cada vez le sube más la frecuencia, no significa que ese anuncio nos vaya a servir a largo plazo. Por lo tanto, no es un anuncio que a nosotros nos sirva para escalar en ese momento. Porque si no, nos va a pasar eso, que nosotros vamos a querer escalar ese anuncio que tiene un buen costo, tiene un buen ROAS, pero tiene una frecuencia alta. Entonces, en el momento en el que nosotros le demos más presupuesto, ¿qué va a hacer? Va con ese más presupuesto, va a llegar al mismo público, porque no es un anuncio que esté prospectando, y por lo tanto, al tener más presupuesto, lo va a quemar más rápido. Y eso básicamente es igual a que suba la frecuencia y que nos baje el ROAS. ¿Ok? Esto para que lo tengan en cuenta y para que dejen de escalar todo el tiempo por el ROAS de un anuncio y empiecen literalmente a ver el contexto. Y yo les subí estas últimas semanas en la school las clases del desglose por día para ver el tema de la frecuencia y el importe gastado. ¿Ok? El tema de la frecuencia y el importe gastado para ver de qué forma se está comportando los anuncios. Y también les expliqué el concepto de las secuencias. ¿Ok? De que el último anuncio es el que se lleva la atribución, pero básicamente el cliente viene de una secuencia de anuncios nuestros. No es que, o es muy poco probable que vea un solo anuncio y nos compre. O sea, lo mismo nos pasa a nosotros. Si ustedes están en Instagram, ustedes a la primera que ven un anuncio no compran. Compran de la repetición de que les esté apareciendo todo el tiempo. Con un cliente pasa lo mismo. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿nosotros qué necesitamos para poder escalar y para tener una operación escalable a largo plazo y sostenible y que no tenga así pico de facturación que sube y baje? Nosotros necesitamos anuncios ganadores, que como les digo, los anuncios ganadores son estos, los que tienen un buen importe gastado y mantienen una frecuencia baja. Entonces, ¿qué les traje acá? ¿Cuáles son los pilares que tiene un anuncio ganador? ¿Ok? Lo que tenemos que entender es que si nosotros hacemos anuncios específicos a un público determinado muy chico, pierde el factor de estar todo el tiempo prospectando, porque va a llegar un punto en el cual no haya más ese público. O sea, públicos muy específicos, muy chicos, como por ejemplo, no sé, embarazadas con
embarazadas con migraña, por ejemplo. Es un grupo súper chico que va a llegar a un punto en el cual no haya más ese público. Entonces, pilar es un anuncio ganador que llamen la atención de un público grande. ¿Ok? Siempre manteniéndonos igualmente en nuestro avatar, pero teniendo en cuenta esto, que no sea 100% específico, sino que tenga la posibilidad de llegar a un público grande. ¿Ok? Un pilar muy, muy fundamental, que es básicamente de qué forma nosotros logramos que una persona nos compre. O de qué forma nosotros reaccionamos a las cosas con emociones. Entonces, ¿de qué forma vamos a hacer que una persona nos compre? Cuando conectamos emocionalmente con el cliente. Entonces, hay tres pilares que sí o sí tiene que tener en cuenta un anuncio ganador y son el deseo de la persona, o sea, cuál es el resultado que quiere o de cuál es la situación de la que quiere salir y cuál es el resultado que quiere tener. El miedo que le podemos llegar a concientizar a la persona de cuál es el resultado que puede tener si no le pone atención a eso y si no lo resuelve, y el dolor por el cual esté pasando la persona en ese momento. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo. No sé, una persona con acné. ¿Ok? ¿Cuál es el deseo que tiene? Tener una cara como lisa, sin marcas. ¿Ok? ¿Cuál es el miedo que tiene? Por ejemplo, no sé, el miedo a que venga una persona y se le burle o que, no sé, la persona que le gusta no le dé bola, lo que sea, ¿ok? Eso puede ser el miedo. ¿Y cuál es el dolor? Básicamente no sentirse suficiente. Quizá ve así para la derecha y ve al amigo que tiene la cara tipo súper limpia, súper sana, y ese es el dolor de la persona, ¿ok? En la situación en la que está. Estos tres pilares son los más fundamentales para llegar a tocar en un video ganador, ¿ok? Enfocarse en un problema que el cliente ya tiene o para prevenir ese problema, ¿ok? Tocar en el video, no vamos a tratar de una persona que, por ejemplo, no sé, no tiene sentido que nosotros le estemos vendiendo una pastilla para bajar de peso a una persona que tiene un físico estético, ¿ok? Nosotros nos vamos a enfocar en un problema que tenga el cliente, que ya tenga, o un problema para prevenir. O sea, hay muchos productos que son como, che, estás llegando a tal edad, bueno, fíjate que te va a venir este problema, como la menopausia, por ejemplo, entonces empezá a tratarlo para que en el momento en el que te llegue no te llegue de una y sea peor, ¿ok? O directamente al cliente, che, tenés menopausia, yo te tengo la solución. Son las dos cosas con las que nosotros podemos jugar, y acá lo que puse es plantar la semilla de miedo. ¿Por qué? Porque en este caso de prevenir ese problema, lo que nosotros podemos hacer, y el ejemplo que me gusta poner a mí, es agarrar una persona que, por ejemplo, no sé, agarrar a una persona en la calle que no tiene miedo que le roben y que vos le empieces a decir, che, mirá que estamos caminando en la calle y estamos en Argentina, o che, mirá que están pasando muchas motos y nos están mirando. Entonces, nosotros, al fin y al cabo, le vamos sembrando esa semilla de miedo a la persona, lo cual hace que va a llegar a un punto en el cual nosotros tanto le toquemos ese miedo que la persona va a agarrar y va a guardar el celular en el bolsillo en vez de llevarlo en la mano. Bueno, lo mismo tenemos que lograr con nuestro producto, ¿ok? Es como, no sé, yo en el nicho de organización, es como, mirá, la persona no sabe que el problema de su estrés y el problema de llegar tarde al trabajo y de todo es que tiene el placar desordenado. Entonces yo le puedo empezar a decir, che, mirá que cada vez que mirás el placar te sentís mal, te sentís estresado, te baja la energía. Entonces yo le voy sembrando esa semilla de miedo de decir, che, o sea, date cuenta que acá tenés un problema para la gente que no es consciente. Lo mismo tienen que lograr ustedes con su producto, ¿ok? Y esto es lo que yo les decía, que se conecta con este punto, que es pasar al cliente de ser totalmente inconsciente, porque la persona en cierto punto sabe en la situación en la que está. Por ejemplo, una persona que no le gusta el físico que tiene, sabe que no tiene un buen físico,
pero quizá no es consciente de todos los aspectos negativos de salud o de lo que sea que te puede traer no tener un físico normal, digamos, o un físico sano, por lo menos, ¿ok? Y acá es donde nosotros, de pasar a esa persona inconsciente a consciente como diciéndole, che, no tenés un físico sano y sabés que no tenés un físico sano, pero sos inconsciente de los problemas que te trae eso, bueno, nosotros lo hacemos consciente de esos aspectos negativos que le trae esa situación en la que está y le ofrecemos una solución, que ahí es donde claramente entra nuestro producto, donde nosotros le ofrecemos un producto. Entonces, para vos crear un anuncio que funcione, tenés que tener un entendimiento previo de cuál es el público al cual le estamos hablando y cuáles son sus miedos, sus deseos y su punto de dolor. Porque al fin y al cabo ustedes tienen que entender que nosotros no vendemos un producto, nosotros vendemos una solución, nosotros vendemos una transformación. Al fin y al cabo, esa transformación que nosotros le vendemos puede ser desde la pastilla que le queremos vender al cliente, desde una rutina en el gimnasio para que baje de peso, o sea, como el método de transformación puede ser cualquiera. Al fin y al cabo no es eso lo que importa, sino que lo que importa es que la persona entienda que lo podemos llevar de un punto A un punto B y que en el medio está nuestro producto. Pero al fin y al cabo nosotros no vendemos esto, porque esto puede ser de muchas formas, de muchos colores, de lo que vos quieras. Entonces, no nos enfocamos en el producto, sino en venderle la idea de la transformación al cliente. Y acá es donde entran los desencadenantes psicológicos, que es básicamente esto que yo les digo acá. Los deseos, el miedo y el dolor de nuestro cliente. A ver. Ahí para atrás, creo. Sí, amigo. Ahí está. De 10. Bueno, les vuelvo a compartir. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bueno. Bueno, una vez que nosotros tenemos el entendimiento de a cuál es el público que nos dirigimos y realmente conocemos nosotros más al cliente que lo que se conoce el cliente mismo, nosotros logramos tener los desencadenantes psicológicos que van a ser al fin y al cabo los que después hagan que la persona nos compre. Entonces, el paso número 1 para lograr esto es tener una buena información. ¿Y cómo hacer una buena búsqueda de información? Acá les puedo recomendar Reddit, que es básicamente como un Twitter que tiene hilos en los cuales ustedes en el buscador, no sé, si quieren, volviendo al ejemplo del acné, si quieren solucionar el problema del acné, lo que van a hacer es buscar acné y le van a empezar a aparecer hilos de gente que dice, o que agarra una pregunta y dice, che, ¿ustedes cómo combaten el acné? O ¿qué métodos utilizaron para el acné? Y todas esas cosas. Esta aplicación está muy buena, por eso la puse primero. Después, si van a llegar a copiar un mecanismo que ya se vende en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, se puede meter tranquilamente a las reseñas de Amazon y ver qué dice la gente del producto, de qué forma lo ayudó, por qué eligió ese producto y no eligió otro. Y en base a esa información, lo mismo, reseña de Mercado Libre si es que hay, con la IA, o sea, básicamente van a ir armando como un documento con la IA en el cual la información que ustedes tienen que sacar de esta investigación son estas 3 cosas, ¿ok? Que son los desencadenantes: miedos, deseos y los puntos de dolor de nuestro cliente, ¿ok? Y acá, en los comentarios de las redes sociales, es básicamente, si ustedes tienen una competencia local, que puedan entrar al contenido que hacen y leer el feedback que tienen los clientes del producto. Por ejemplo, no sé, si están compitiendo contra alguien que vende gomitas y ustedes también quieren vender gomitas y tienen comentarios de la gente que les dice las gomitas están muy buenas, pero no sé, son muy duras o son muy blanditas, lo que sea. Lo que se vaya repitiendo, ustedes se pueden apalancar de esa información y básicamente meterla en esa investigación. Y lo mismo, ¿por qué decidieron comprar en esa marca y no decidieron comprar en otra? ¿Cuál es el factor que los diferencia? ¿Ok? Y toda esa información ustedes la traen acá para finalmente armar lo que son ángulos de venta.
Por eso yo no soy partidario de que ustedes simplemente se basen en la inteligencia artificial y no hagan un análisis previo de las cosas. O sea, esto de los miedos, los deseos y los puntos de dolor, si ustedes hacen un análisis de mercado 10 veces, van a encontrar cosas diferentes en todos los análisis. Es como cuando lees un libro y en la primera vez que lo lees entendés ciertas cosas y la próxima vez que lo lees entendés cosas completamente diferentes. Bueno, cuando ustedes hagan análisis de mercado les va a pasar todo el tiempo lo mismo. Pero lo primordial es que ustedes con todo este análisis lo que hagan y saquen información de estos 3 pilares. Miedos, deseos y punto de dolor. Eso es lo que nos va a ayudar a armar toda la estructura de nuestro guión de anuncio y de los clips y de todo. Y en base a esto sacamos ángulo de venta, ¿ok? Para formular cada video, la idea es agarrar un punto de cada pilar y unirlos en un solo video. Porque ustedes miedos van a encontrar, no sé, se hacen una lista de 5 miedos, 5 deseos y 5 puntos de dolor. La idea es que empiecen a machear y digan, bueno, agarro este punto de dolor con este miedo y con este deseo. Y estos 3 agarro y los hago en un video, ¿ok? Por eso, como pongo acá, para formular cada video agarramos uno de cada pilar y los metemos en un video. Entonces, el anuncio básicamente se va a estructurar de la siguiente forma. Primero, para que una persona nos escuche, le tenemos que sembrar el miedo. O sea, cuando una persona te empieza a prestar atención o cuando una persona dice, che, tengo que tomar una decisión, cuando tiene miedo a que le pase algo, ¿ok? Por eso acá pongo miedo. ¿Qué es lo que la gente teme y tiene que resolver ahora? Porque si no, después es tarde. Si nosotros le logramos sembrar ese miedo a la persona de decirle, che, si no solucionás este problema de salud que tenés ahora, después te va a llegar algo mucho más grave. Ahí vamos a ganar la atención de la persona, que es lo que queremos en la primera parte del video. Después vamos a profundizar en ese miedo y en ese dolor, tocando estos puntos de dolor. La situación que está experimentando la persona ahora y qué es lo que le hace sentir mal. Entonces, primero le decimos, lo ponemos en contexto y le decimos, che, tenés esto que tenés que solucionar porque si no te va a pasar esto. Seguramente estés pasando por esto, esto y esto, probaste esto, esto y esto y no te funcionó y eso te hace sentir mal y todo el tiempo estás viviendo en un bucle negativo que te sentís mal y toda la bola. Hermano, te hago una pregunta. Sí. Estos 3 puntos de distintas formas se van tocando en todos los anuncios, ¿no? Pero en este mismo formato, el miedo, el dolor y el deseo. Claro, vos tenés que agarrar uno de cada pilar, porque por ejemplo, dependiendo de lo que vos estés analizando, vas a encontrar muchos miedos, muchos puntos de dolor, muchos deseos. La idea es que agarres uno y los metas todos en un mismo video y cumplas con esta estructura. No, la estructura es siempre la misma, miedo, dolor y deseo. Sí, porque acordate que nosotros acá no estamos hablando de renovación de formato, de renovación de estructura de guión. Acá lo que estamos buscando, amigo, es encontrar un anuncio prospectador que nosotros podamos meterle mucho presupuesto y que mantenga una frecuencia baja. ¿Ok? No estamos hablando de renovaciones, de iteraciones ni nada por el estilo. Estamos tratando de buscar estos anuncios puntuales que al final y al cabo son los que nos van a dar la escala progresiva en el tiempo. Pero amigo, una consulta. Justo estuve con un problema del audio y no pude escuchar. ¿Esto vos se lo ponés a las campañas que estaban medio mal y que vos le querés subir el ROAS o el CPA? ¿Eso? ¿Se pueden aplicar? Sí, o sea, se pueden aplicar básicamente. Lo que estamos buscando acá son anuncios prospectadores que le podamos meter mucho presupuesto. Después, donde vos los quieras meter, eso da igual. O sea, dependiendo la campaña que quieras hacer, eso depende de la cuenta publicitaria, de la situación, dependiendo de la frecuencia de tu cuenta publicitaria, qué es lo que te está pidiendo, de la situación de la campaña y todo. ¿Ok? Perfecto, mira. Tormi, te quería avisar que algunos chicos estaban avisando que están en espera. Ok. A ver. Voy. Joya.
Bueno, volvemos. Gracias ahí por avisar. ¿Vos le meterías a una campaña siempre estos videos prospectadores? Si te lo está pidiendo, sí, amigo. O sea, puede haber campañas que, como les explico, puede haber campañas que te estén vendiendo con un costo alto y acá surgen dos situaciones. Te puede estar vendiendo con un costo alto, con una frecuencia alta o con una frecuencia baja. Si te están vendiendo con una frecuencia baja, acá lo que te está pidiendo son más anuncios de retargeting. Entonces, para este caso no iría. Pero acá, que tiene una frecuencia alta, para este caso sí iría este tipo de anuncios. ¿Ok? Sí, amigo. Joya. Perfecto. Bien. ¿Me repetís esto de la frecuencia baja? Un anuncio de retargeting. Esto de acá, Sí, eso que dijiste recién, que si tiene frecuencia baja necesita anuncios de retargeting. ok. Frecuencia alta. Bueno, yo con esta clase que le subí a la school del desglose por día y la secuencia, nosotros podemos literalmente ver en qué situación está la campaña y qué nos está pidiendo. Por eso, les hago un hipotético caso. Les viene vendiendo una campaña que, no sé, les trae 3 ventas por día, pero con un ROAS de 2. Literalmente con un ROAS de 2 que si les da plata le da muy poquita, o hay días que les termina con un ROAS de 1,8 y les vende, pero les vende a break-even. Entonces, ustedes con el desglose y con la secuencia lo que ustedes pueden identificar es qué le está pasando a la campaña y qué les está pidiendo. Porque puede ser que esta campaña les venía funcionando súper bien y de repente les empezó a bajar el rendimiento, que puede ser por dos cosas. Porque les empezó a subir la frecuencia. Entonces, si les sube la frecuencia, ¿qué significa? Que están llegando al mismo público. Entonces, están quemando ese público. Lo que les está diciendo es, che, en este público estamos vendiendo súper bien, pero estamos quemando ese público. Por eso te estamos vendiendo tan caro. Entonces, ahí lo que me están pidiendo es, lleguemos a público nuevo. Por eso agregamos los anuncios de prospección. Pero ahora, si nosotros la misma secuencia de que nos venda break-even, pero tiene una frecuencia súper baja esa campaña, significa que estamos llegando a mucho público nuevo y que le vendemos a ese público nuevo, pero justo. Entonces ahí lo que nos está diciendo es, yo te estoy trayendo una banda de público nuevo, meteme 3 fotos de retargeting que te closeo todas las ventas. ¿Me entendés? Sí, amigo, sí. Joya. No sé. Ahí, ustedes, tipo, no levanten la mano. Abran el micro, porque yo no los veo cuando comparto la tablet. Manu. Tommy, yo entré un poco tarde, capaz que me lo perdí, pero vos cuando decís agregar los anuncios, esos nuevos, esa es la misma campaña, ¿no? Sí, en la misma campaña y en el mismo conjunto. Está, perfecto. Ok. Joya. Bueno. ¿Qué es lo importante acá? Que nosotros siempre busquemos anuncios dirigidos a audiencias frías y audiencias inconscientes, porque son los que más escala nos van a dar. Si nosotros solamente nos enfocamos en tirar anuncios de retargeting todo el tiempo, nunca vamos a lograr llegar a más público. ¿Por qué? Porque literalmente la escala de público es así. Vos tenés los inconscientes, que claramente como se ve acá es mucho más grande, y después va llegando así, y por último tenés el público totalmente consciente. ¿Ok? Que acá, en este público es donde está el CPM más alto, donde están todos compitiendo porque son los únicos anuncios que tiran. Entonces acá claramente podés tener unos ROAS más altos, pero una frecuencia también más alta. Y esto no te permite escalar. Lo que te permite escalar es que acá tengas público con un CPM más barato, con una frecuencia más baja
y con un importe gastado mucho más alto. Y si nosotros tenemos en cuenta lo de las secuencias, nosotros vamos a agarrar todo este público y si armamos una buena secuencia en las campañas, lo que vamos a hacer es que con esta secuencia terminen comprando esta gente de acá, pero que fue la que nosotros mismos trajimos. No es que vinimos directamente a este público, sino que nosotros creamos este público que viene acá más barato, hicimos un funnel para que terminen acá y nos terminen comprando. ¿Ok? Entonces, nuestro foco no está en vender nuestro producto, sino conectar emocionalmente con el cliente primero. Y acá les trajo una estructura de video que me encantaría que prueben porque yo la estuve probando esta semana y me está funcionando muy bien y es aplicable literalmente para cualquier nicho, cualquier producto y cualquier todo. No tienen excusa. ¿Ok? Que es básicamente el hook, hablar del dolor y decirle que tiene que actuar ahora. En el sentido de, y acá cada uno se va a meter en su nicho y va a saber qué es lo que tiene que poner, pero tocan el dolor principal de la persona, básicamente después de analizar el mercado y de tener dolor, deseo y dolor, deseo y, ¿cuál era la otra? Y miedos, ¿ok? Entonces ya saben cuáles son los puntos de dolor de su cliente ideal. Entonces le tocan el dolor y le generan la urgencia de que tiene que actuar ahora porque si no va a ser muy tarde. ¿Ok? Entonces ahí lo que logran es llamar la atención de la persona y generarle como cierta dopamina che, mirá lo que me está diciendo, corte, que si yo no soluciono esto que sé que tengo, en cierto tiempo me va a pasar esto. Entonces logramos literalmente retener a la persona para que por lo menos piense, bueno, a ver qué me quiere decir porque me interesa. Porque yo tengo este dolor y me está diciendo que si no lo resuelvo a tiempo me puede pasar X cosa. ¿Ok? Acá agarramos la atención de la persona. Una vez que tenemos la atención de la persona y conocemos su dolor, agitamos ese punto de dolor. ¿Ok? Acá, básicamente, la comparación de cómo está en este momento y cómo podría estar y la repetición de patrones, porque lo que pasa mucho es que mucha gente lo que hace es intentar cambiar, pero vuelve siempre a lo mismo. O sea, intenta cambiar en el sentido de, no sé, les doy un ejemplo de un producto que mejora la energía, ¿no? La energía del día a día. Entonces, ¿qué pasa? La comparación entre vos y una persona que tiene una buena energía y la repetición de patrón de vos que todos los días no tenés energía, por ende no haces lo que sabés que tenés que hacer, como por ejemplo, no sé, no vas a entrenar porque no tenés energía y eso te hace sentir mal. Entonces volvés a repetir el patrón todos los días porque todos los días no tenés energía, tratás de buscar una solución, por ejemplo, no sé, con un café y no te funciona y te volvés a frustrar y al otro día te dicen, che, mejor probá esto, que es, no sé, en vez de tomarte un café, no sé, tirate 50 flexiones. Y al otro día te tirás 50 flexiones y no te funciona y volvés a caer en el mismo bucle. ¿Ok? Entonces agitamos el punto de dolor. Después, el FOMO de esto que les digo, de que si ustedes siguen repitiendo ese punto de dolor y no lo cambian, después va a ser muy tarde, ¿ok? Y juegan con el tiempo, para que la persona sienta que tiene que tomar una decisión ya, porque nuestros e-commerce ¿de qué viven? La mayoría de las compras impulsivas. Entonces le tenemos que generar, porque acá todo es un juego de emociones, o sea, una venta es un juego de emociones. Entonces nosotros con el video, que básicamente cómo la persona nos conoce y cómo la persona termina casi tomando la decisión de comprar, tenemos que tocarle esos desencadenantes psicológicos que básicamente van a hacer que la persona nos compre. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos la atención de la persona y la prisa de la persona por querer cambiarlo, nosotros le decimos, vos querés tener este resultado, que es básicamente tener más energía, y todos estos mecanismos que ya probaste no te funcionaron, como diciendo,
yo sé que vos querés esto, yo sé que vos querés tener más energía, yo sé que vos querés tener energía cuando volvés de trabajar, pero probaste café, probaste vitaminas, probaste todo y nada te funcionó. Te entiendo. Y ahí como que empatizás con la persona. Y ahí muchas veces lo que juega es hacer los anuncios en primera persona y decir, yo lo único que buscaba era tener más energía y probaba un montón de cosas que no me funcionaron. Entonces entrás como que vos ya resolviste eso que el cliente está pasando y le estás demostrando que vos también ya pasaste por probar esto y no te funcionó, ¿ok? Entonces una vez que le mostramos eso a la persona, acá es donde nosotros le presentamos el producto con un testimonio, como hablando en primera persona de yo estoy usando este producto hace 3 semanas y ya estoy viendo resultados, o directamente agarrar, mostrar el producto y decir que un montón de gente lo usó, que un montón de gente está empezando a dar resultados y pones testimonios de mensajes, de reseñas, lo que sea en el video. ¿Para qué? Cuando nosotros vemos, y esto es un ejercicio que ustedes lo pueden hacer. Por ejemplo, no sé, estás en el gimnasio, ¿no? Y fíjate los dos escenarios. Estás en el gimnasio y una persona te dice, che, haz este ejercicio porque te va a ayudar a crecer el bíceps, ¿no? Por ejemplo. Y vos le decís, bueno, sí, después lo pruebo, lo que sea. Y otra cosa es ver a una persona que está toda enorme, toda gigante, haciendo ese ejercicio de bíceps. ¿A vos qué te genera? ¿Qué te genera como más reacción? La persona que ya tiene el resultado haciendo ese ejercicio que la persona que simplemente te dice, haz este ejercicio. Acá sería lo mismo. Si nosotros solamente le presentamos el producto, no le estamos demostrando nada a la persona de que funciona. Entonces puede pensar tranquilamente que es como una opción de todas estas, de las que probó y no le funcionaron. Pero cuando nosotros le mostramos el producto y le mostramos que ya hay personas que lo están usando y ya hay personas que tuvieron resultado, la persona ya inevitablemente lo relaciona a que si a otra gente le funcionó, a él también le va a funcionar. Entonces ahí nos ganamos la aprobación de la persona. Ok, voy a aceptar acá. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Espero que estén anotando, loco. Mucha data. Quería preguntar sobre el tema de la frecuencia que hablabas antes. Sí. ¿En cuántos días medís la frecuencia para tomar esas decisiones que comentabas? No, la campaña tiene que tener mínimo 3 o 4 días prendido y tiene que tener un buen importe gastado. O sea, mientras más importe gastado tenga, mejor. Está bien. ¿Ok? Y bueno, una vez que nosotros le presentamos el producto y le hacemos la relación con personas que ya lo están usando y le tienen resultado, que la persona ya está tipo ahí regalada, le presentamos la oferta con urgencia y con garantía. O sea, que no se puede escapar de ningún lado. Es como, no tenés resultado, te devolvemos la plata. ¿Estás dudando de si comprarlo o no? Bueno, estamos en oferta 2x1 solo por hoy. ¿Ok? Y ahí terminamos de rebatir como todos los frenos que pueda llegar a tener la persona en ese momento para comprarnos. ¿Ok? Entonces, si nosotros logramos que el anuncio atrape y conecte con el cliente, tenemos el primer paso. Después, el trabajo de la landing, de la oferta y del precio. Esto ya va para otra clase. ¿Ok? Pero primero tenemos que tener esto. Y por último, la estructura de la imagen es lo mismo. O sea, nosotros en la imagen, aunque sea una imagen, nosotros también podemos tener imágenes que lleguen a público nuevo y también podemos tener imágenes que sean totalmente de retargeting. Entonces, las imágenes que nosotros queremos, las más importantes, siempre tenemos que ponerle foco en el miedo. Y el titular siempre tiene que hablar de eso, como de ese miedo, ese punto de dolor de la persona. Y lo que quiero que implementen, que me pareció súper interesante, así como están los ugly ads, que son esos anuncios así random, pero que tienen una súper descripción, que la foto sirva de eso. Porque una foto con mucha información en la foto quizás no es tan llamativa.
Pero una foto que te llame la atención porque básicamente te implanta el miedo y después cuando la persona lea la descripción y en la descripción literalmente tiene que tener la misma estructura que el video, pero no en formato de guión, ¿ok? Básicamente con esta estructura de miedo, punto de dolor, deseo, ¿ok? Pero no en formato de guión, sino en formato de texto. Y ahí nosotros logramos que una imagen, que tranquilamente podés pensar que solamente las imágenes son de retargeting, van a llegar a público nuevo. Y cuando nosotros tengamos varios anuncios de estos, a los cuales le podamos subir presupuesto, que la frecuencia se mantenga baja y que encima nos traiga un ROAS por encima o igual del ROAS equilibrio, estos anuncios son los que a nosotros nos dan la escala. Porque son los que todo el tiempo a nivel cuenta publicitaria nos van a estar trayendo público nuevo, que va a ser un público más barato, más consciente, porque nosotros le estamos dando la información y encima ya nos conocen porque ya vieron anuncios nuestros, que cuando agarremos y metamos cualquier anuncio de retargeting o cualquier ángulo de venta nuevo, cualquier formato nuevo, pumba, las personas nos terminen comprando. ¿Pero por qué? Porque vienen de estos anuncios, que son los que más presupuesto tienen que tener y por eso son los anuncios winner, ¿ok? Porque son, como puse acá, creo acá arriba, que son los que nos permiten escalar no solo el anuncio en presupuesto, sino la marca en general.